Bueno, el tema que vamos a dar ahora es cómo funciona la escala musical en sí. Las notas musicales son 7 y se lo voy a tratar de explicar también desde el ejemplo más cotidiano y sencillo posible. Bien, las notas estoy seguro que las conocen, son do, re, mi, fa, sol, la y si. Ese es nuestro sistema musical. Ustedes van a ver que esas notas nosotros las vamos a encontrar a lo largo de todo en sí. Nos rodea la música constantemente. Ustedes van a ver que los do, re, mi, fa, sol, la, si, van a ver que lo van a encontrar desde lo más grave, desde lo que es un infrasonido que es tan grave, o sea, tan grueso que no se escucha, hasta un ultrasonido que es tan finito que no se escucha. O sea, nosotros tenemos todo: do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Está? Una nota en sí ustedes van a ver que es una frecuencia o un sonido constante. ¿Está? Eso sería una nota, eso es el sonido en sí. Ahora, ese sonido se puede provocar por una vibración de una cuerda, por una vibración del aire, no sé, por miles de instrumentos y de aparatos que puedan generar esa vibración constante. Bien, ahora ¿qué pasa acá con este tema? Ustedes van a ver que lo que hace la música es tomar un fragmento de lo que es ese sonido. O sea, tenemos los do, re, mi, fa, sol, la, si que son más agradables a nuestro oído, y eso es lo que hace la música, los toma y justamente podemos trabajar en base a ellos. ¿Cómo funciona lo siguiente? Es así, Ulises, para que ustedes tengan una idea. Esos do, re, mi, fa, sol, la, si que les digo, en los instrumentos están dispersos en el correr del mismo instrumento. Ustedes van a ver que inclusive dependiendo del instrumento, nosotros vamos a encontrarnos con instrumentos que pueden ejecutar una vez una nota sola, que son los instrumentos que generalmente hacen melodías. Por ejemplo, un violín, por más que tenga 4 cuerdas, se ejecuta una vez sola, o sea, una nota a la vez. Entonces, un violín, una flauta, una trompeta, o sea, son instrumentos que ejecutan una nota, solo una nota por vez. Ya, por ejemplo, la guitarra no, un piano no, un arpa no, o sea, son instrumentos que ya pueden ejecutar más de una nota a la vez. En sí, es en esos instrumentos nosotros nos vamos a encontrar con lo que son los acordes. En un ukelele, ahí es donde están los acordes. ¿Por qué? Porque un acorde es un conjunto de determinadas notas. Ahora lo que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, para formar un acorde nosotros necesitamos una fundamental, tercera y quinta. Son las notas que forman, son 3 componentes, imagínense que son 3 componentes que componen ese acorde. Nosotros vamos a ver que, ustedes van a ver que justamente más adelante vamos a ver cuáles son los componentes que forman esos acordes. Ustedes van a ver que nos vamos a encontrar con un sinfín de acordes. Además, por ahora, esos 3 componentes forman acordes naturales, o sea, acordes normales, por así decirlo. Después vamos a tener séptimas, novenas, aumentados, disminuidos, bueno, invertidos, un millón. Hay cantidad. Pero lo que ustedes tienen que entender es que nosotros, manejándonos con los naturales, vamos a andar más que bien. Bien, hasta acá este tema. En el caso, por ejemplo, de que en un instrumento, yo que sé, para que una trompeta forme un acorde se necesitarían 3 trompetas, y que justamente cada una de ellas ejecute una de esas notas, fundamental, tercera y quinta, para formar un acorde en sí. De esa manera se forma el acorde. Ahora, eso en la guitarra, justamente como tenemos la posibilidad de tocar más notas a la vez, podemos encontrar esos acordes, ¿tá? Ya sean mayores o menores. Dentro del ukelele pasa lo mismo, y dentro de todos los instrumentos que ejecuten más de una nota a la vez, tenemos lo que son los acordes, ¿tá? Espero haya quedado claro este tema. Ahora, el sistema musical nuestro se lo voy a tratar de explicar de la manera más simple. Ustedes van a ver que en un piano, por ejemplo, nosotros tenemos las notas y van a ver que justamente las teclas son blancas y negras. Y ahora yo les voy a explicar a qué hace referencia eso. Acá en un ukelele o en una guitarra funciona un poquito diferente. Ustedes van a ver que nuestro sistema musical funciona así. Nosotros tenemos, por ejemplo, un do en la tercera cuerda del ukelele al aire, ¿no? Esto sería un do. Ahora, la distancia que hay de nota a nota no es la misma entre todas ellas, por más que tengan un nombre natural. Ustedes van a ver que, por ejemplo, de do a re, la distancia que hay es de un tono. Entonces, la unidad mínima en la música de medida, la distancia más pequeña que hay, se llama semitono.
que es un espacio. ¿A qué se refiere con que es la distancia mínima? Es que justamente entre estas dos notas, entre esta nota y esta nota, no hay otra. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere. El semitono es la unidad más pequeña de medida que hay en nuestro sistema musical. Ahora, pasa lo siguiente. Para llegar de un do a un re, la distancia es de un tono. Y un tono equivale a 2 semitonos. Esta proporción es importante que ustedes entiendan. Y un tono, a su vez, además de equivaler 2 semitonos, equivale a 2 espacios. Un semitono, o sea, sería esto, un espacio de diferencia, ¿sí? Ese sería un semitono. Un tono serían 2 espacios. O al aire y acá. ¿Sí? 2 espacios es un tono de distancia. Y un espacio sería un semitono de distancia. Esto es importante porque después más adelante lo vamos a trabajar. Lo que yo quiero que ustedes sepan es cómo funciona nuestra escala musical o nuestro sistema musical. Ustedes van a ver que de do a re hay un tono de distancia. Si estamos en do, para llegar a re necesitamos avanzar un tono. Un tono son 2 espacios, recuerden. Entonces, acá tendríamos re. Después ustedes van a ver que para llegar a mi también la distancia es de un tono, entonces avanzaríamos 2 espacios más. Después, de mi para llegar a fa, acá hay una excepción. Hay 2 excepciones en la misma escala. De mi a fa hay un semitono de distancia, o sea, yo tengo que avanzar solo un semitono para llegar a fa. Es la única regla que se tiene que memorizar. Después de fa a sol hay un tono, o sea que avanzaríamos 2 espacios. De sol a la hay un tono más, o sea que avanzaríamos 2 espacios más. Después, de sol a la hay un tono. De la a si hay un tono, 2 espacios más. Y por último, acá estamos. De do, re, mi, fa, sol, la. Acá estábamos en la, De la a si hay un tono. Y por último, de si a do hay un semitono de distancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes van a ver que del do para llegar a otro do, el sistema musical nuestro funciona así. Todas las notas que terminan en i, yo lo uso como recordatorio para los niños y para la gente que está aprendiendo esto. Todas las notas que terminan en i tienen un semitono de distancia para llegar a la otra nota, ¿sí? Entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Acá lo que nosotros estamos completando se llama una octava. Serían 8 notas, eso es una octava. De do a do hay una octava, de re a re hay una octava, de mi a mi hay una octava, de fa a fa hay una octava, o sea, son 8 notas arriba, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo vean, porque los instrumentos y el registro vocal se mide en octavas. Generalmente un registro vocal normal tiene 1,5 octavas, 2 octavas de registro, y después hay gente que posee más octavas. Sí, los instrumentos pasa lo mismo. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que nuestro sistema musical posee esas notas naturales, pero después tiene notas que se llaman notas con alteración. Esas notas con alteración son las notas que están entre medio de las notas naturales. Por ejemplo, de do para llegar a re dijimos que avanzábamos un tono, ¿verdad? Entonces, este sería do y este sería re. Pero acá atrás, esta nota también tiene un nombre. Y esa nota tiene 2 nombres a la vez. Se llama do sostenido o re bemol. Es el sostenido del anterior y el bemol del que está delante. ¿Se entiende?
Esto es importante. Entonces la escala en sí funciona así. Nosotros tenemos Do, entre Do y Re está Do sostenido y Re bemol. Después entre Re y Mi, esta nota también pasa lo mismo, se llama Re sostenido o Mi bemol. Después de acá llegamos al Mi. ¿Y qué pasa entre Mi y Fa? No hay nada. De Mi pasamos a Fa, o sea, como hay solo un semitono de distancia, no existe sostenidos. Las notas que terminan en I no tienen sostenidos. Esto es importantísimo. No existe ni Mi sostenido, ni tampoco existe Si sostenido. No, ya directamente. Un Mi sostenido no, es Fa directamente. Y un Si sostenido tampoco existe. Sería un Si sostenido, en la manera que yo lo estoy enseñando van a ver que tampoco existe. O sea, ya pasamos de un Si a un Do. Esto es importante que ustedes entiendan. El resto de las notas todas tienen sostenido. O sea, se va a dar lo mismo. Después Fa, entre Fa y Sol, como hay un tono de distancia, también existe esta nota que tiene dos nombres. Se llama Fa sostenido y Sol bemol. Entre Sol y La, esta nota se llama Sol sostenido y La bemol. Entre La y Si también pasa lo mismo. Entre La y Si hay una nota que se llama La sostenido, Si bemol. Y después, desde el Si hacia una más, tenemos Do. Ese sería nuestro sistema musical. ¿Por qué se los estoy explicando desde ahora? Porque después ustedes van a entender cómo funciona el hecho de poder bajar los tonos de una canción. Eso lo voy a explicar todo en el curso y está bueno entender cómo funciona nuestro sistema musical. Sí, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Vamos arriba.